Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. A veces pensamos que la soledad de la noche es solo silencio y oscuridad, pero hay lugares donde algo más habita en esas horas muertas. Lugares donde el tiempo parece detenerse y lo que no podemos explicar empieza a mostrarse sin permiso. Esta es la historia de un hombre común, que aprendió que algunos trabajos nocturnos tienen un precio que va más allá del cansancio, porque hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen dudar de lo que creías real, y que te persiguen cada vez que cierras los ojos en la oscuridad. Me llamo Ricardo Mendoza Flores y soy de un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Lo que voy a contar pasó hace 3 años, cuando tenía 26, pero juro que cada detalle sigue tan fresco en mi memoria como si hubiera sido anoche. Hay cosas que uno no olvida por más que lo intente, y créanme, lo he intentado. Todo empezó cuando conseguí trabajo en una gasolinera sobre la carretera federal. Era de esas estaciones viejas, algo apartada del pueblo, rodeada de campo abierto y con un taller mecánico abandonado al lado que llevaba años sin usarse. El dueño, don Esteban, me contrató para el turno de noche porque nadie más lo quería. Me pagaba un poco más por trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana, y yo necesitaba el dinero. Mi esposa Liliana estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos no dejaban de llegar. Los primeros días fueron normales, tranquilos incluso. Pasaban pocos coches a esas horas. Yo me la pasaba limpiando, acomodando el inventario, viendo mi teléfono. La gasolinera tenía esa luz blanca de los tubos fluorescentes que zumbaban todo el tiempo, y afuera todo era negro. No había casa cerca, solo el camino que se perdía en ambas direcciones entre la nada. De vez en cuando llegaba algún tráiler o un coche de madrugada, pero podían pasar horas sin ver a nadie. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue mi 5ª noche. Eran como las 2 de la mañana y estaba solo en la tienda, sentado detrás del mostrador tomando un café para no dormirme. Afuera todo estaba quieto, sin viento, sin nada. De repente escuché que tocaban el vidrio de la puerta de entrada. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Levanté la vista y no había nadie. Me quedé mirando la puerta pensando que había sido mi imaginación, pero entonces lo volví a escuchar. Toc, toc, toc. Esta vez más fuerte. Me paré rápido y caminé hacia la puerta. Las luces de afuera alumbraban las bombas de gasolina y parte del estacionamiento, pero no había ningún coche, ninguna persona, nada. Abrí la puerta y salí a revisar. El aire estaba frío y pesado como si fuera a llover, aunque el cielo estaba despejado. Di la vuelta a la tienda buscando si alguien se había escondido haciendo una broma, pero no encontré nada. Solo el silencio y esa sensación extraña de que alguien me observaba desde la oscuridad del campo. Regresé adentro y cerré la puerta con seguro. Mi corazón latía rápido, pero me dije que había sido el viento o algún animal. Aunque en el fondo, sabía que esos golpes no sonaban a nada natural. Eran golpes de alguien pidiendo entrar. Alguien que quería mi atención. Las siguientes noches estuve más alerta. Cada ruido me ponía nervioso. Empecé a notar detalles que antes no veía, como que las luces del taller abandonado a veces parpadeaban aunque no había electricidad conectada, o que siempre a las 2:30 de la mañana, exactamente a esa hora, se sentía una corriente de aire frío que entraba por debajo de la puerta trasera de la tienda, la que daba al baño y a la bodega. Un frío que no era normal, que te calaba los huesos. Una noche, como a las 3 de la mañana, estaba ordenando unas cajas en la bodega cuando escuché pasos en la tienda. Pasos lentos, arrastrando los pies. Pensé que había entrado un cliente y que no había escuchado la campanilla de la puerta. Salí rápido limpiándome las manos en el pantalón y diciendo, «Buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar?». Pero no había nadie. La tienda estaba vacía. La puerta seguía cerrada con seguro. Las luces zumbaban igual que siempre. Pero yo había escuchado esos pasos clarísimo, caminando desde la entrada hasta el mostrador. Me quedé helado en medio de la tienda mirando alrededor. El silencio era aplastante. Entonces lo escuché otra vez. Los mismos pasos, ahora detrás de mí,
en dirección al pasillo de los refrigeradores. Me di la vuelta de golpe, pero no había nada. Nadie. Solo las sombras de los estantes proyectándose en el piso. Sentí que el aire se me trababa en la garganta. No podía ser mi imaginación. Esos pasos eran reales. Alguien o algo estaba ahí conmigo. Agarré mi teléfono temblando y le marqué a don Esteban. Sonó y sonó, pero no contestó. Eran las 3 de la mañana. Claro que no iba a contestar. Pensé en irme, en salir corriendo y no volver nunca, pero necesitaba ese trabajo, necesitaba el dinero. Así que me quedé sentado detrás del mostrador con todas las luces prendidas, viendo hacia la puerta y rogando que amaneciera rápido. A las 4 menos cuarto llegó un cliente, un señor mayor en una camioneta vieja que quería llenar el tanque. Nunca me había dado tanto gusto ver a alguien. Salí a despacharle gasolina y mientras lo hacía no podía dejar de voltear hacia la tienda, medio esperando ver algo en las ventanas. El señor me preguntó si estaba bien porque me veía muy pálido. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Me pagó y se fue, y yo volví a quedarme solo con ese miedo creciendo en el estómago. El resto de la noche la pasé afuera, sentado en una de las bancas junto a las bombas. Prefería el frío del aire libre que estar adentro de esa tienda. Cuando llegaron las 7 de la mañana y vino el muchacho del turno de día, casi le abrazo del alivio. No le dije nada de lo que había pasado. ¿Qué le iba a decir? ¿Que escuché pasos de un fantasma? ¿Se iba a reír de mí? Esa tarde no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en los golpes en la puerta, en los pasos, en ese frío extraño. Liliana me preguntó qué me pasaba y le dije que nada, que solo estaba cansado por el trabajo nocturno, pero ella me conoce bien. Me miró con esos ojos que tiene cuando sabe que le estoy ocultando algo, pero no insistió. Cuando llegó la noche y tuve que regresar a la gasolinera, sentí que me iba a dar algo en el estómago. El camino en mi coche se me hizo eterno. Cada kilómetro que me acercaba a ese lugar era como si algo pesado me apretara el pecho. Llegué 15 minutos antes de mi turno y me quedé en el coche viendo la gasolinera desde el estacionamiento, las luces blancas brillando en medio de la oscuridad, el taller abandonado a un lado como una mancha negra. Todo se veía normal, pero yo sabía que algo no estaba bien ahí. Entré y el muchacho del turno de tarde me pasó el reporte. Todo normal, me dijo. Pocas ventas, nada especial. Se fue y yo me quedé solo otra vez. Empecé mi rutina de siempre. Contar el dinero de la caja, revisar el inventario, limpiar el piso, pero todo el tiempo estaba tenso, esperando escuchar esos golpes o esos pasos otra vez. Pasaron 2 horas sin nada raro. Llegaron algunos clientes, vendí cigarros y refrescos, despaché gasolina. Empecé a relajarme un poco pensando que lo de la noche anterior había sido solo mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero entonces llegaron las 2:30 de la mañana. El frío llegó primero. Esa corriente de aire helado que venía de la puerta trasera. Me levanté del mostrador y caminé hacia el pasillo que llevaba al baño y a la bodega. La puerta trasera estaba cerrada como siempre, pero el aire frío seguía entrando, como si alguien hubiera dejado un congelador abierto del otro lado. Me acerqué y toqué la puerta. Estaba helada, congelada, como si del otro lado fuera el Polo Norte, y entonces escuché la voz. Era una voz de mujer, muy bajita, apenas un susurro que venía de atrás de la puerta. No entendí qué decía, pero sonaba como si estuviera pidiendo ayuda. Mi primer instinto fue abrir la puerta. Mi mano ya estaba en la manija cuando algo dentro de mí gritó que no lo hiciera, que no abriera esa puerta, que lo que fuera que estuviera del otro lado no necesitaba mi ayuda. Solté la manija como si me hubiera quemado y retrocedí. La voz siguió susurrando, cada vez un poco más fuerte. Empecé a distinguir palabras. Ayúdame, por favor. Tengo frío. Déjame entrar. Era una voz dulce, casi infantil, pero había algo mal en ella. Algo que me ponía la piel de gallina. Sonaba hueca, vacía, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de algo. Me fui corriendo al frente de la tienda y me quedé detrás del mostrador. La voz seguía escuchándose desde atrás, ahora mezclada con unos golpes suaves en la puerta. El mismo ritmo. Toc, toc, toc. Mi respiración salía rápida y entrecortada.
Agarré el teléfono y volví a marcarle a don Esteban. Otra vez no contestó. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había una voz pidiendo ayuda del otro lado de una puerta cerrada? Iban a pensar que estaba loco o drogado. Los golpes pararon después de unos minutos que se sintieron como horas. El frío también se fue, como si alguien hubiera cerrado una llave. El silencio regresó, pero ahora era peor. Era un silencio expectante, como si algo estuviera esperando a que yo bajara la guardia. No me moví del mostrador en toda la noche. Me quedé ahí sentado con los ojos abiertos como platos, viendo el pasillo trasero y rogando que no apareciera nada. Cada minuto era una tortura. El reloj de la pared parecía haberse detenido. Las manecillas se movían tan lento que pensé que se había descompuesto. Cuando finalmente amaneció y llegó el turno de día, salí de ahí casi corriendo. En mi coche, con las manos todavía temblando en el volante, decidí que tenía que hablar con don Esteban. No podía seguir trabajando ahí sin saber qué estaba pasando. Necesitaba respuestas. Esa tarde fui a buscar a don Esteban a su casa. Me abrió la puerta en pants y camiseta, con cara de sorpresa de verme ahí. Le dije que necesitaba hablar con él sobre la gasolinera. Algo en mi tono le hizo entender que era serio porque me invitó a pasar sin hacer preguntas. Nos sentamos en su sala y le conté todo. Los golpes en la puerta, los pasos, el frío, la voz pidiendo ayuda. Mientras hablaba, su cara iba cambiando. Al principio parecía confundido, pero después vi algo en sus ojos. Reconocimiento, miedo. Cuando terminé de hablar, don Esteban se quedó callado un rato largo. Se frotó la cara con las manos y suspiró muy hondo. Luego me miró y me dijo: «Debí haberte dicho antes de contratarte». Mi estómago se apretó. «¿Decirme qué?», le pregunté. Él se paró y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. «Hace como 10 años», empezó a decir con voz cansada. «Trabajaba una muchacha en el turno de noche. Se llamaba Verónica. Tenía 19 años. Era buena trabajadora, responsable, siempre llegaba a tiempo». Se detuvo y vi que sus manos temblaban un poco. «Una madrugada», continuó, «como a las 3, entraron 2 tipos a robar la gasolinera. Ella estaba sola. Le exigieron el dinero de la caja y ella se los dio sin hacer problemas, pero no les bastó. Uno de ellos entró con ella a la bodega de atrás». Don Esteban se calló otra vez y yo sentí un nudo en la garganta. No necesitaba que dijera más para entender lo que había pasado. «La encontraron al día siguiente», siguió con voz quebrada. «El muchacho del turno de día la encontró ahí atrás, en el piso de la bodega. Los tipos nunca los agarraron». Me quedé helado en el sillón. «Desde entonces», dijo don Esteban volteando a verme, «los que trabajan de noche reportan cosas extrañas. Por eso nadie quiere el turno. He tenido como 15 empleados en estos años, y todos se van después de unas semanas. Algunos aguantan más que otros, pero todos terminan renunciando. Tú eres el que más ha durado desde hace mucho». Me sentí enfermo. «¿Por qué no me lo dijo antes de contratarme?», le pregunté tratando de controlar el enojo. Él bajó la mirada. «Porque necesito a alguien ahí. Si cierro el turno nocturno pierdo mucho dinero. Y pensé que tal vez tú no pasarías por lo mismo que los demás. Algunos no experimentan nada». Me levanté del sillón. «Tengo una esposa embarazada, don Esteban. No puedo estar trabajando en un lugar así». Él asintió. «Lo entiendo. Si quieres renunciar, lo comprendo. Te pagaré lo que te debo hasta ahorita». Me fui de su casa sintiéndome traicionado, pero también confundido. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba ese dinero. Pero ¿cómo iba a seguir trabajando ahí sabiendo lo que había pasado? Sabiendo que lo que yo había experimentado no era mi imaginación, sino algo real. Algo que llevaba 10 años sucediendo. Llegué a mi casa y Liliana me estaba esperando. Me vio la cara y supo que algo pasaba. Le conté todo. Lo de la gasolinera, lo de Verónica, todo. Ella se puso pálida. «Tienes que renunciar», me dijo. «Buscaremos otra cosa. No puedes seguir ahí». Yo sabía que tenía razón. Pero al mismo tiempo sabía que encontrar otro trabajo de noche que pagara igual
Iba a ser difícil. Teníamos deudas. El bebé venía en camino. «Dame una semana más», le dije. «Solo una semana más mientras busco otra cosa. Necesitamos el dinero de esta quincena». Ella no quería aceptar, pero al final asintió. «Pero si pasa algo más, te sales de ahí inmediatamente», me hizo prometer. Esa noche regresé a la gasolinera con un peso enorme en el pecho. Ahora sabía qué era lo que estaba ahí. O mejor dicho, ¿quién? Verónica. Una muchacha que había pasado por algo horrible y que ahora, de alguna forma, seguía atrapada en ese lugar. Parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte, la parte primitiva que solo quiere sobrevivir, me decía que saliera corriendo y no volviera nunca. Las primeras horas de mi turno fueron normales. Hasta me atreví a pensar que tal vez ya no pasaría nada más. Que tal vez con haber hablado con don Esteban y conocer la verdad, de alguna forma las cosas se calmarían. Pero cuando el reloj marcó las 2:30 de la mañana, el frío llegó otra vez. Esa corriente de aire helado viniendo de la puerta trasera. Y con el frío, la voz. Esta vez sonaba más clara, más cerca. «Ayúdame, por favor, no me dejes sola». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé pegado al mostrador sin poder moverme. La voz siguió. «Tengo tanto frío, tanto miedo. Ayúdame». Había algo en su tono que me partía el corazón. Sonaba desesperada, perdida, como si llevara años pidiendo ayuda sin que nadie la escuchara. Contra todo instinto de supervivencia que tenía, empecé a caminar hacia el pasillo trasero. No sé qué fue lo que me impulsó. Tal vez la culpa de saber lo que le había pasado. Tal vez la necesidad de enfrentar esto de una vez por todas. Llegué hasta la puerta trasera y puse mi mano en la manija. Estaba tan fría que quemaba. «Verónica», dije con voz temblorosa. La voz se cayó de golpe. El silencio que siguió fue aplastante. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Un llanto. Un sollozo bajito que venía del otro lado de la puerta. Sonaba tan real, tan humano, que por un segundo olvidé que del otro lado no podía haber nadie. Solo estaba el callejón trasero de la gasolinera, el contenedor de basura y la oscuridad. «Lo siento mucho», dije sin saber bien por qué. «Lo siento mucho por lo que te pasó». El llanto se hizo más fuerte, y entonces la puerta empezó a vibrar bajo mi mano. Pequeñas vibraciones al principio, como si alguien la estuviera empujando muy suave desde el otro lado. Pero fueron aumentando. La puerta empezó a sacudirse con fuerza, las bisagras crujiendo. Quité mi mano de un salto y retrocedí. La puerta seguía moviéndose, el metal gimiendo como si fuera a arrancar del marco en cualquier momento. «Déjame entrar», dijo la voz, ahora con un tono diferente, más oscuro, más exigente. «Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar». El volumen iba subiendo hasta convertirse en un grito. La puerta se sacudía tan fuerte que algunos productos de los estantes cercanos empezaron a caerse al piso. Corrí al frente de la tienda con las piernas temblando. Desde ahí podía ver cómo la puerta trasera seguía moviéndose salvajemente, los gritos resonando en todo el lugar. Y entonces paró. Todo de repente. La puerta dejó de moverse. Los gritos se cortaron. El silencio regresó. Pero no era un silencio normal. Era pesado, denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Me quedé detrás del mostrador tratando de recuperar el aliento, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda a pesar del frío. Entonces vi movimiento en el pasillo. Una sombra. Una figura oscura que se movía muy lento desde el fondo hacia donde yo estaba. No podía ver detalles, solo un bulto negro que se deslizaba pegado a la pared. Me quedé paralizado. Quería correr, salir de ahí, pero mis piernas no respondían. La figura siguió avanzando. Despacio, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando llegó al final del pasillo y estaba por entrar al área de la tienda donde yo estaba, las luces empezaron a parpadear. Encendido, apagado, encendido, apagado. Y en cada momento de oscuridad, la figura avanzaba más, cada vez más cerca,
En uno de los parpadeos la vi mejor. Era la silueta de una mujer con el pelo largo tapándole la cara. Estaba encorvada, con los brazos colgando a los lados de forma extraña, antinatural. Encontré mi voz y grité. Un grito que salió desde lo más profundo de mi ser. Y al gritar, las luces se estabilizaron y la figura desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé ahí parado, respirando como si hubiera corrido un maratón, sintiendo las lágrimas correr por mi cara sin poder controlarlas. Agarré mis cosas, dejé la caja abierta, las luces prendidas, todo. Salí corriendo a mi coche y arranqué con las llantas chillando. Mientras manejaba de regreso a casa lloraba sin parar, las manos aferradas al volante, viendo por el espejo retrovisor esperando ver esa figura persiguiéndome. No regresé nunca a esa gasolinera. Ni siquiera fui a recoger mi pago. Don Esteban me llamó al día siguiente. Le dije que renunciaba y que no volvería por nada del mundo. Él no me pidió explicaciones. Solo dijo que entendía y que me depositaría lo que me debía. Colgó y nunca más supe de él. Conseguí trabajo en una tienda de conveniencia en el turno de tarde. Ganaba menos, pero al menos podía dormir de noche, aunque el sueño nunca volvió a ser el mismo, porque la cosa no terminó ahí. Después de dejar ese trabajo, los sueños empezaron. Todas las noches, sin falta, sueño con esa gasolinera. Me veo a mí mismo parado en la tienda vacía, con las luces parpadeando. Y siempre está ella al final del pasillo, viéndome, esperándome. En los sueños camino hacia ella aunque no quiero hacerlo. Mis piernas se mueven solas, llevándome hacia esa figura oscura. Y justo cuando estoy lo suficientemente cerca para ver su cara debajo del pelo, me despierto sudando y gritando. Liliana está preocupada. Dice que hablo dormido, que grito nombres, que a veces me levanto de la cama y camino por la casa con los ojos abiertos pero sin estar realmente despierto. Dice que repito lo mismo una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Hemos ido con doctores. Me han dado pastillas para dormir pero no funcionan. Los sueños siempre regresan. Y lo peor de todo es que últimamente, cuando estoy despierto, a veces escucho esa voz. Muy bajita, como si viniera de muy lejos. Ayúdame. La escucho en la regadera, en el coche cuando manejo, en el trabajo entre los pasillos de la tienda. Siempre la misma voz, siempre las mismas palabras. Me volteo buscando de dónde viene, pero nunca hay nadie. Solo yo y esa voz que me persigue. Mi hijo nació hace 2 meses. Se llama Daniel y es hermoso. Liliana dice que debería estar feliz, que debería concentrarme en mi familia y olvidar lo que pasó en ese lugar. Pero ¿cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo seguir adelante cuando siento que dejé algo sin terminar en esa gasolinera? Verónica me pidió ayuda y yo huí. Huí y la dejé ahí, atrapada en ese lugar, reviviendo lo que le pasó una y otra vez por toda la eternidad. Hay noches en las que pienso en regresar, en ir a esa gasolinera de día y buscar respuestas. Tal vez hablar con gente del pueblo, investigar qué fue lo que realmente pasó, ver si hay alguna forma de ayudarla a descansar. Pero sé que es una mentira que me digo a mí mismo. La verdad es que tengo demasiado miedo. Miedo de volver a ver esa figura. Miedo de escuchar esa voz más fuerte. Miedo de que esta vez ella encuentre la forma de cruzar esa puerta que siempre mantengo cerrada entre el mundo de los vivos y lo que sea que habite del otro lado. A veces, en las madrugadas cuando no puedo dormir y estoy sentado en la sala de mi casa con Daniel dormido en mis brazos, me pregunto si ella puede verme. Si desde donde está, Verónica puede ver que dejé ese lugar, que formé una familia, que seguí con mi vida mientras ella quedó atrapada en ese loop infinito de dolor y soledad. Y me siento culpable. Culpable por estar vivo. Culpable por ser libre. Culpable por no haber hecho nada para ayudarla excepto huir. La última vez que pasé cerca de esa carretera, hace como 1 mes, me desvié para ver la gasolinera desde lejos. No me acerqué, solo la vi desde el camino. Sigue operando. Las luces estaban prendidas incluso en pleno día. Me pregunté quién estaría trabajando ahí ahora. Qué pobre desgraciado estaría pasando por lo mismo que yo pasé, escuchando esos mismos sonidos, viendo esas mismas sombras. Y me pregunté cuánto tiempo aguantaría antes de salir corriendo como yo lo hice.
Seguí manejando sin voltear atrás, pero durante todo el camino a casa sentí una presencia en el asiento trasero de mi coche. Esa sensación de que alguien te está viendo, de que no estás solo aunque sabes que deberías estarlo. No me atreví a voltear. Mantuve la vista al frente y manejé más rápido de lo normal hasta llegar a mi casa. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que existen en los espacios entre lo que conocemos y lo que nos negamos a aceptar. Lugares donde el tiempo se rompe y los que no pudieron descansar quedan atrapados, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez, buscando a alguien que los escuche, que los ayude, que les dé la paz que se les negó en vida. Y sé también que una vez que esas cosas te encuentran, una vez que haces contacto con ese otro lado, algo se marca en ti, algo que no se va. Es como si te hubieran puesto una etiqueta invisible que dice, Él puede vernos, Él puede escucharnos. Y ya no puedes volver a ser la persona que eras antes. Todas las noches, cuando apago las luces de mi casa y reviso que las puertas estén cerradas con seguro antes de irme a dormir, escucho los golpes. Toc, toc, toc. Muy suaves, muy lejanos, pero ahí están. A veces vienen de la puerta del frente, a veces de la puerta trasera, a veces de la ventana de la recámara. Nunca sé de dónde van a venir, pero siempre llegan. Siempre a las 2:30 de la mañana. Exactamente a esa hora. Y sé que algún día voy a tener que abrir. No sé cuándo, no sé por qué, pero siento que es inevitable. Que todo esto ha sido solo un aplazamiento. Que lo que empezó en esa gasolinera solitaria en medio de la nada no ha terminado. Apenas está comenzando, porque Verónica no busca ayuda. Nunca la buscó realmente. Lo que busca es compañía. Alguien que se quede con ella en esa oscuridad donde está atrapada. Alguien que comparta su frío, su miedo, su soledad eterna. Y me escogió a mí. A veces abrazo a mi hijo dormido y le pido perdón. Perdón por el padre que le tocó. Un padre marcado por algo que no puede explicar y que no puede dejar atrás. Un padre que salta con cualquier ruido en la noche. Que no puede estar en lugares oscuros o cerrados sin sentir pánico, que evita trabajar de noche aunque significa menos dinero, que tiene miedo de su propia sombra, y lo peor, lo que me quita el sueño más que cualquier otra cosa, es saber que esto no terminará conmigo, que lo que sea que me haya seguido desde esa gasolinera, ahora conoce a mi familia, conoce a Liliana, conoce a Daniel, y no sé hasta dónde llegará. No sé qué es lo que realmente quiere. Solo sé que cada día que pasa, su presencia se siente más fuerte, más cercana, más real. Los golpes en mis puertas ya no son tan suaves. Ahora son más fuertes, más insistentes, como si la paciencia se estuviera agotando, como si el tiempo de espera estuviera llegando a su fin. Liliana me preguntó ayer si estaba pensando en hacernos daño, si necesitaba ayuda profesional. Le dije que no, que estaba bien, que solo era el cansancio del trabajo y la responsabilidad de ser padre nuevo, pero vi en sus ojos que no me creía. Ella sabe que algo está mal, algo que va más allá del estrés o el cansancio, algo que está pudriéndome desde adentro. Escribo esto ahora a las 2 de la mañana, sentado en la cocina de mi casa mientras mi familia duerme. Lo escribo porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Que alguien entienda que si algo me pasa, si desaparezco o me encuentran en algún lugar sin poder explicar cómo llegué ahí, no fue mi culpa. Fue esa gasolinera. Fue Verónica. Fue ese trabajo maldito que tomé por necesidad y que me arruinó la vida. Los golpes acaban de empezar otra vez. Toc, toc, toc. Esta vez vienen de la puerta de la cocina. La puerta que da al jardín trasero. Una puerta que nunca uso. Una puerta que he mantenido cerrada con seguro desde que nos mudamos aquí. Me estoy obligando a no voltear, a seguir escribiendo, a pretender que no los escucho, pero están ahí. Cada vez más fuerte. Toc, toc, toc. Y ahora escucho la voz. Ayúdame, por favor. Déjame entrar. Tengo tanto frío. Ya no viene de lejos. Viene de justo al otro lado de esa puerta. A menos de 3 metros de donde estoy sentado.
Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo escribir. Quiero despertar a Liliana. Quiero cargar a Daniel y salir corriendo de esta casa, pero sé que no serviría de nada. A donde vaya, ella me seguirá. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Los golpes se detienen. El silencio que sigue es peor que cualquier sonido. Levanto la vista muy lento, con el corazón latiéndome en la garganta, y veo la sombra bajo la puerta. Una sombra que bloquea la luz del jardín que normalmente entra por debajo. Una sombra con forma de pies descalzos, y entonces escucho algo nuevo. Algo que me congela la sangre. La manija de la puerta está girando, muy despacio, girando hacia abajo aunque sé que está cerrada con seguro. El metal chirría suavemente en el silencio de la noche. La puerta se está abriendo, y yo no puedo moverme, no puedo gritar, no puedo hacer nada excepto ver cómo esa oscuridad entra a mi casa, a mi vida, a todo lo que amo, porque finalmente entiendo la verdad. Nunca se trató de pedir ayuda, nunca se trató de encontrar paz, se trataba de no estar sola, de arrastrar a alguien más a esa oscuridad donde ella habita. Y esa persona soy yo. La puerta está completamente abierta ahora. El frío entra como una ola, apagando las luces de la cocina. Y ahí, en el umbral, está la figura que he visto en mis sueños todas estas noches. Pero ahora no es un sueño. Es real. Tan real como el aire que respiro. Tan real como el terror que me paraliza. Ella da un paso adentro, luego otro. Sus pies descalzos no hacen ruido en el piso de la cocina. Su pelo largo cuelga hacia adelante, ocultando su cara. Pero puedo sentir sus ojos sobre mí. Puedo sentir su sonrisa debajo de esa cortina de cabello oscuro. Extiendo una mano hacia el pasillo donde están las recámaras, donde duerme mi familia, queriendo gritarles que huyan, que se vayan, que me dejen atrás y se salven. Pero mi garganta no produce sonido, solo un gemido ahogado que muere antes de nacer. Ella está a 1 metro de distancia ahora. Puedo oler el frío que emana de su presencia. Un frío que viene de lugares más profundos que cualquier invierno. Un frío que viene de la muerte misma y de todo lo que hay después. Su mano se levanta lentamente alcanzando hacia mí. Una mano pálida con los dedos demasiado largos, las uñas rotas y ennegrecidas. Y cuando esa mano toca mi hombro, siento como toda calidez me abandona. Como si me hubieran sumergido en agua helada, como si mi vida misma estuviera siendo drenada. Ella se inclina hacia adelante y finalmente veo su cara. Es joven, hermosa incluso, pero hay algo terriblemente mal en sus ojos. Están vacíos, completamente negros, como pozos sin fondo que llevan a ninguna parte y a todas partes al mismo tiempo. Y cuando habla, su voz resuena no en mis oídos, sino directamente en mi mente. Gracias por dejarme entrar. He estado tan sola, pero ya no más. Ahora tú me acompañarás. Para siempre. Siento cómo mi cuerpo se enfría, cómo mis pensamientos se vuelven lentos y pesados, cómo la realidad misma comienza a distorsionarse a mi alrededor. La cocina se desvanece y me encuentro de pie en la gasolinera. Es de noche. Las luces fluorescentes zumban sobre mi cabeza. Estoy detrás del mostrador y puedo ver el pasillo trasero desde aquí, y entiendo con horror absoluto que esto es ahora mi realidad, que estoy atrapado en este loop igual que ella, condenado a repetir estas mismas horas, estas mismas acciones, una y otra vez, esperando a que alguien más llegue, alguien a quien pueda pedirle ayuda, alguien a quien pueda arrastrar conmigo a esta prisión sin tiempo. Escucho golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Volteo y veo a un hombre joven del otro lado del vidrio. Está usando el uniforme de la gasolinera. Es el nuevo empleado del turno de noche. Puedo ver el miedo en sus ojos incluso desde aquí. Puede sentir que algo está mal, y yo hago lo único que puedo hacer ahora. Lo único que estaré haciendo por el resto de la eternidad. Empiezo a caminar hacia él, muy despacio, arrastrando los pies. Mi boca se abre y escucho mi propia voz. Pero no soy yo quien habla. Ayúdame, por favor, tengo tanto frío. Y el ciclo comienza de nuevo. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de cambios buenos, de esos que te hacen crecer o madurar.
Hablo de los que te dejan marcas invisibles, de los que te hacen dudar de lo que creías saber sobre el mundo. Trabajar de noche tiene algo particular, algo que la mayoría de la gente no entiende hasta que lo vive. Es como si las reglas normales dejaran de aplicar cuando el sol se esconde. Las sombras se hacen más largas, los sonidos más extraños, y las personas muestran versiones de sí mismas que prefieren mantener ocultas durante el día. Siempre pensamos que conocemos nuestros límites, que sabemos hasta dónde podemos llegar antes de quebrarnos. Pero la verdad es que nunca lo sabes realmente hasta que algo te empuja más allá de ese punto. Y cuando eso pasa, cuando cruzas esa línea invisible, ya no hay vuelta atrás. Lo que ves, lo que experimentas, se queda contigo para siempre, susurrándote al oído cada vez que cierras los ojos. Esta es mi historia, y les juro que cada palabra es verdad. Me llamo Rafael Mendoza Torres y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años ahora, aunque cuando empezó todo esto apenas había cumplido 26. Era joven, necesitaba dinero, y como muchos en mi situación, no podía darme el lujo de ser selectivo con el trabajo. Así fue como terminé aceptando el turno de noche en el Hotel San Jerónimo, un lugar del que probablemente nunca han oído hablar, y créanme, es mejor así. El hotel estaba en las afueras de la ciudad, donde las calles ya no tienen nombres conocidos, y las luces empiezan a escasear. Era un edificio viejo de 4 pisos, con una fachada de cantera que alguna vez debió verse elegante, pero que ahora solo parecía cansada y descuidada. El letrero de neón en la entrada parpadeaba constantemente, apagándose y encendiéndose con un zumbido molesto que te hacía doler la cabeza si lo escuchabas mucho tiempo. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 11 de la noche para que el encargado del turno anterior, un señor mayor llamado Don Gustavo, me explicara las tareas básicas. Tenía el pelo completamente blanco y unas ojeras profundas que le daban aspecto de no haber dormido bien en años. Me dio un recorrido rápido por el lugar mientras arrastraba los pies con cansancio. La recepción era pequeña, con un mostrador de madera oscura que tenía marcas de cigarrillos quemados y manchas de café que nadie se había molestado en limpiar bien. Había una computadora vieja que tardaba años en encender, un teléfono negro de disco que parecía salido de los años 70, y un tablero con llaves colgando de ganchos numerados. Detrás del mostrador había una puerta que daba a una oficina diminuta con un catre y un baño. Don Gustavo me explicó lo básico mientras bostezaba: registrar a los huéspedes, entregarles las llaves, cobrar por adelantado si era posible, mantener todo limpio y, sobre todo, no hacer preguntas innecesarias. Esa última parte la dijo mirándome fijamente a los ojos con una seriedad que me puso incómodo. ¿Qué tipo de preguntas?, le dije. Ninguna, me respondió. La gente que viene aquí no busca conversación. Vienen, duermen, se van. Tú solo haces tu trabajo y ya. Me explicó que mi turno iba de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que, según él, pasaban volando. La mayoría de las noches eran tranquilas, con pocos huéspedes nuevos después de la medianoche. Mi trabajo principal era estar disponible por si alguien necesitaba algo y hacer las rondas de seguridad cada 2 horas, revisando que todo estuviera en orden en los pasillos y las áreas comunes. Antes de irse, Don Gustavo sacó de su bolsillo una pequeña libreta desgastada y la dejó sobre el mostrador. «Esto es importante», me dijo. «Si pasa algo raro, cualquier cosa que te parezca extraña, la anotas aquí. No importa qué tan tonta te parezca, la escribes». ¿Entendido? Asentí, aunque no entendía muy bien a qué se refería con algo raro. Pensé que tal vez hablaba de problemas con los huéspedes o desperfectos en las habitaciones. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Don Gustavo se fue arrastrando los pies hacia la salida, y antes de cruzar la puerta se detuvo y volteó a verme una última vez. «Una cosa más, Rafael. La habitación 203. Si alguien pregunta por ella o quiere quedarse ahí, les dices que está fuera de servicio. Siempre. No importa qué te digan o cuánto ofrezcan pagar, esa habitación nunca se renta». ¿Quedó claro? «Sí, don Gustavo», respondí. Se quedó mirándome unos segundos más, como si quisiera decir algo adicional, pero finalmente solo negó con la cabeza y salió a la noche. El sonido de la puerta al cerrarse
resonó en el lobby vacío, y de repente me di cuenta de que estaba completamente solo. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me senté detrás del mostrador y traté de familiarizarme con el sistema de la computadora, que era tan antiguo que ni siquiera reconocía algunos de los comandos. El silencio era denso, interrumpido solo por el zumbido constante del letrero de neón afuera y el tic-tac de un reloj de pared que colgaba detrás de mí. Alrededor de las 12:30 llegó mi primer huésped. Era un hombre de unos 40 años, con un traje arrugado y una maleta pequeña. Tenía la mirada perdida, como si hubiera estado manejando durante horas sin descanso. No me miró a los ojos cuando se acercó al mostrador. ¿Tienen habitaciones disponibles?, preguntó con voz rasposa. Sí, señor. ¿Para una noche? Para una noche, confirmó. Le asigné la habitación 107 del primer piso. Pagó en efectivo sin decir nada más. Tomó la llave y se dirigió hacia las escaleras. Lo vi subir lentamente, como si cada escalón requiriera un esfuerzo enorme. Algo en él me dio mala espina, pero me recordé a mí mismo lo que don Gustavo había dicho. No hacer preguntas, solo hacer mi trabajo. La primera hora pasó sin más incidentes. Hice un poco de papeleo, organicé algunas facturas viejas que estaban tiradas por ahí y traté de mantenerme ocupado. Pero conforme avanzaba la madrugada, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue el frío. A pesar de que era octubre y el clima estaba templado, dentro del hotel hacía un frío que te calaba los huesos. Revisé el termostato, pero marcaba una temperatura normal. Sin embargo, podía ver mi propio aliento cuando exhalaba. Me puse el suéter que había traído, pero no ayudó mucho. Luego empecé a escuchar los sonidos. Al principio pensé que era mi imaginación o el edificio viejo acomodándose. Crujidos en el techo, pasos que venían de arriba, aunque no había nadie registrado en el segundo piso esa noche. El sonido de puertas que se abrían y cerraban suavemente en la distancia. A la 1:30 llegó mi segundo huésped de la noche. Esta vez era una mujer joven, tal vez de unos 25 años. Iba vestida con un abrigo largo a pesar del clima y llevaba lentes oscuros aunque era de madrugada. Su piel era extremadamente pálida, casi como porcelana, y tenía el cabello negro cortado muy corto. «Buenas noches», le dije tratando de sonar amigable. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación», dijo con una voz muy suave, casi un susurro. «¿Para cuántas noches?» «Solo esta noche». Le asigné la habitación 205 del segundo piso. Cuando le entregué la llave, nuestras manos se rozaron por accidente y sentí que su piel estaba helada, fría como hielo. Me miró directo a los ojos por primera vez y algo en su mirada me hizo querer retroceder. No era hostilidad exactamente, era algo más profundo, algo que no puedo explicar con palabras. Era como mirar un pozo sin fondo. «Gracias», susurró, y se dirigió hacia las escaleras. La vi subir y noté algo extraño. Sus pasos no hacían ningún ruido. Nada. Como si flotara sobre los escalones en lugar de caminar sobre ellos. Me quedé ahí parado, viendo cómo desaparecía en la oscuridad del segundo piso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quedé mirando las escaleras por un largo rato, después de que la mujer desapareció. Había algo profundamente perturbador en ella, algo que no lograba identificar pero que me revolvía el estómago. Traté de sacudirme la sensación y volví a sentarme detrás del mostrador. Pero el frío parecía hacerse más intenso con cada minuto que pasaba. Decidí prepararme un café en la pequeña cafetera que había en la oficina trasera. Mientras esperaba que se calentara el agua, miré por la ventana que daba al estacionamiento. Había solo 3 autos ahí afuera. Uno era el del hombre del traje arrugado, un sedán gris viejo y oxidado. Otro era un coche compacto rojo que supuse era de la mujer pálida. El tercero era una camioneta blanca que no recordaba haber visto cuando llegué. Me pareció extraño porque solo tenía 2 habitaciones ocupadas esa noche. Pero pensé que tal vez alguien la había dejado abandonada ahí. El café estaba horrible, amargo y aguado, pero me lo tomé de todas formas porque necesitaba algo caliente en el cuerpo. Volví al mostrador y traté de concentrarme en algunas revistas viejas que encontré en un cajón, pero no podía dejar de mirar hacia las escaleras, esperando ver aparecer a alguien.
A las 2:15 de la mañana tenía que hacer mi primera ronda de seguridad. Tomé la linterna que don Gustavo me había mostrado, aunque las luces del hotel funcionaban bien, y empecé a recorrer el primer piso. Los pasillos estaban cubiertos con una alfombra roja desgastada que silenciaba mis pasos. Las paredes tenían un papel tapiz con diseños florales que alguna vez fueron elegantes, pero ahora estaban manchados y despegados en varios lugares. Caminé lentamente, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. Pasé frente a la habitación 107, donde se había quedado el hombre del traje. No se escuchaba ningún ruido del interior, ni siquiera el sonido del televisor o de alguien moviéndose. Era como si la habitación estuviera completamente vacía. Al final del pasillo había una ventana grande que daba al jardín trasero del hotel. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Había alguien parado ahí abajo, en medio del jardín descuidado, completamente inmóvil. Era una figura alta y delgada, vestida con lo que parecía ser ropa oscura. Desde donde estaba no podía distinguir si era hombre o mujer, pero lo que me perturbó fue que estaba mirando directamente hacia la ventana, hacia mí. Me quedé paralizado, observando a esa figura. No se movía en absoluto, ni siquiera parecía respirar. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Finalmente, la figura levantó un brazo muy lentamente y señaló hacia arriba, hacia el segundo piso. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del jardín hasta que no pude verla más. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quería convencerme de que había sido un vagabundo o alguien que se había metido al jardín por error, pero algo en la forma en que se había movido, en la forma en que me había señalado, me decía que no era así de simple. Terminé mi ronda del primer piso lo más rápido que pude y regresé al mostrador. Tomé la libreta que don Gustavo me había dejado y escribí lo que había visto. Mi mano temblaba mientras escribía, y las letras salieron disparejas y casi ilegibles, pero necesitaba dejar constancia de eso. 2:20 de la mañana. Figura extraña en el jardín trasero. Señaló hacia el segundo piso. Luego se fue. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Pensé en llamar a don Gustavo, pero me sentí ridículo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que vi a alguien en el jardín? Probablemente pensaría que era un cobarde o que estaba inventando cosas. Decidí esperar y ver si pasaba algo más. La siguiente media hora fue tranquila, aunque el ambiente en el hotel parecía hacerse más denso y opresivo. El zumbido del letrero de neón afuera se había vuelto más fuerte, casi ensordecedor, y las luces del lobby parpadeaban ocasionalmente sin ninguna razón aparente. A las 3:15 escuché pasos bajando por las escaleras. Me puse de pie esperando ver a uno de mis dos huéspedes, pero nadie apareció. Los pasos continuaron, llegaron al final de las escaleras y luego se detuvieron. El lobby estaba vacío. No había nadie ahí. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo el maldito zumbido del letrero de neón. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca del mostrador. Podía escucharlos claramente, el sonido de zapatos sobre el piso de madera del lobby. Pero no había absolutamente nadie visible. Los pasos se acercaron más y más, hasta que estuvieron justo frente al mostrador, al otro lado de donde yo estaba parado. Sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. Sabía, con cada fibra de mi ser, que había algo o alguien parado frente a mí, aunque mis ojos no pudieran verlo. El aire se volvió más frío todavía, y pude ver mi aliento formando nubes densas de vapor. «Por favor», susurré sin saber muy bien por qué. «Por favor, déjame en paz». Los pasos se alejaron lentamente, dirigiéndose hacia la salida. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, aunque desde donde estaba podía ver claramente que no se había movido. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El frío disminuyó un poco y el zumbido del letrero volvió a su intensidad normal. Mis piernas casi no me sostenían. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador y enterré mi cara entre mis manos. Quería salir corriendo de ahí, renunciar en ese mismo instante, pero una parte de mí sabía que eso sería peor. Sabía que si huía en ese momento,
Lo que fuera que estaba en ese hotel me seguiría. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Saqué la libreta de nuevo y escribí lo que había pasado. Esta vez mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. 2:45 de la mañana. Pasos invisibles. Presencia frente al mostrador. Se fue hacia la salida. Pasé la siguiente hora en un estado de alerta constante, sobresaltándome con cada ruido, mirando constantemente hacia las escaleras y hacia la puerta. Llegaron las 4 de la mañana y tenía que hacer mi segunda ronda de seguridad. Esta vez me tocaba revisar el segundo piso. No quería ir. Todo en mí gritaba que no subiera esas escaleras, que me quedara en el relativo refugio del mostrador, pero también sabía que no tenía opción. Era mi trabajo, y si quería conservarlo, tenía que hacerlo. Tomé la linterna aunque no la necesitaba, y empecé a subir las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el sonido resonaba en el silencio de la madrugada. El pasillo del segundo piso era idéntico al del primero, con la misma alfombra roja desgastada y el mismo papel tapiz manchado en las paredes. Solo había una habitación ocupada en este piso, la 205 donde se había quedado la mujer pálida. Caminé por el pasillo, revisando las otras habitaciones, asegurándome de que estuvieran cerradas. Todo parecía normal, hasta que llegué a la habitación 203, la habitación prohibida, la que don Gustavo me había dicho que nunca se rentaba. La puerta estaba entreabierta. Me quedé helado mirándola. Estaba seguro, completamente seguro, de que don Gustavo había dicho que esa puerta siempre debía estar cerrada con llave. Pero ahí estaba, abierta unos centímetros, dejando escapar una oscuridad más profunda que la del pasillo. Debía haberme ido. Debía haber bajado corriendo esas escaleras y haberme encerrado en la oficina trasera hasta que terminara mi turno. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos hace hacer las peores decisiones, fue más fuerte que mi miedo. Me acerqué lentamente a la puerta. Desde adentro venía un olor extraño, como a flores viejas y moho. Puse mi mano sobre la puerta y la empujé suavemente para abrirla más. Las bisagras chirriaron con un sonido agudo que me puso los pelos de punta. La habitación estaba completamente oscura. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior. Era una habitación normal, con una cama matrimonial, un pequeño escritorio, una silla y un armario. Pero había algo profundamente mal con ella. Las paredes tenían manchas oscuras que parecían expandirse como si estuvieran vivas. La cama estaba deshecha, con las sábanas revueltas, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y sobre la almohada había algo que me hizo contener el aliento. Era un mechón de cabello, largo, negro y brillante, colocado cuidadosamente sobre la almohada blanca. Di un paso hacia atrás, tropecé con mis propios pies y casi caigo al suelo. La puerta de la habitación comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, con ese mismo chirrido agudo de las bisagras. No esperé a que se cerrara completamente. Corrí por el pasillo hacia las escaleras. Bajé saltando escalones de 2 en 2 y no me detuve hasta que estuve de vuelta detrás del mostrador del lobby. Mi respiración era tan agitada que me dolía el pecho. Las manos me temblaban de tal forma que tardé varios intentos en poder escribir en la libreta lo que había visto. Las letras apenas eran legibles. 4:10 de la mañana. Habitación 203 estaba abierta. Cabello sobre la almohada. Puerta se cerró sola. Miré el reloj de pared. Faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas que se sentían como una eternidad. Consideré seriamente llamar a don Gustavo, pero mi orgullo y mi necesidad de ese trabajo me lo impidieron. Había sobrevivido hasta ahora. Solo tenía que aguantar un poco más, pero las cosas estaban por ponerse mucho peor. A las 4:30 escuché que alguien bajaba por las escaleras. Esta vez no eran pasos invisibles, eran pasos reales, pesados, lentos. Alcé la vista y vi al hombre del traje arrugado bajando con dificultad, aferrándose al barandal. Su rostro estaba más pálido que cuando había llegado, casi del color de la cera. Tenía los ojos muy abiertos y miraba hacia todos lados con movimientos bruscos, como un animal asustado. ¿Se encuentra bien, señor?, le pregunté cuando llegó al lobby. No me respondió.
Se acercó al mostrador y dejó la llave de su habitación sobre la madera. Tenía las manos llenas de rasguños, como si se hubiera estado arañando a sí mismo. Su respiración era irregular, entrecortada. «Tengo que irme», dijo con voz ronca. «Tengo que irme ahora. Señor, son las 4:30 de la mañana. Su estancia está pagada hasta las 11. ¿Está seguro de que quiere irse ahora?» Me miró directamente a los ojos por primera vez y lo que vi ahí me aterrorizó. Era puro terror, terror absoluto y profundo. Escuché cosas, susurró. En mi habitación, rasguños en la puerta, voces susurrando mi nombre. Y luego la vi. ¿A quién vio? A ella, a la mujer. Estaba parada al pie de mi cama, mirándome. No se movía, solo me miraba. Y cuando encendí la luz, no había nadie, pero podía sentir que todavía estaba ahí, observándome, sin decir nada más. El hombre tomó su maleta y salió corriendo del hotel. Lo vi subirse a su auto y salir del estacionamiento derrapando las llantas, como si huyera de algo que lo perseguía. El sonido del motor se desvaneció en la distancia hasta que volvió el silencio. Estaba solo de nuevo. Bueno, no exactamente solo. Todavía quedaba una huésped. La mujer pálida del segundo piso. Los minutos pasaban con una lentitud dolorosa. Cada segundo se sentía como una hora. El frío se había vuelto tan intenso que ya no sentía los dedos de mis manos. El zumbido del letrero de neón parecía estar dentro de mi cabeza, taladrando mis pensamientos. A las 5 de la mañana escuché el teléfono sonar. El sonido era estridente en el silencio del lobby. Dejé que sonara 3 veces antes de atreverme a contestar. «Hotel San Jerónimo, buenas noches», dije con voz temblorosa. Al otro lado de la línea solo había silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, pesado, como si alguien estuviera ahí, escuchando, esperando. «Hola», dije de nuevo, «¿hay alguien ahí?» Y entonces escuché una voz. Era la voz de una mujer, suave y distante como si viniera de muy lejos. «Habitación 203», susurró. «Ven a la habitación 203. ¿Quién es usted? ¿Cómo obtuvo este número?» La voz continuó como si no me hubiera escuchado. «Te estamos esperando, Rafael. Sabemos tu nombre. Sabemos por qué estás aquí. Ven con nosotros. Baja a la habitación 203. Colgué el teléfono de golpe, pero inmediatamente volvió a sonar. Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 10 veces. No paraba. El sonido llenaba todo el lobby, rebotando en las paredes, taladrándome los oídos. Finalmente no pude soportarlo más y descolgué el auricular, pero esta vez no lo acerqué a mi oído. Lo dejé sobre el mostrador. Desde el auricular podía escuchar esa voz susurrando una y otra vez. «Ven con nosotros, Rafael. Ven con nosotros. Ven con nosotros». Corté la línea telefónica. Literalmente arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió fue casi peor que el sonido del teléfono. A las 5:30 tenía que hacer mi última ronda de seguridad. No quería. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que me quedara donde estaba hasta que amaneciera. Pero sabía que si no lo hacía, si no cumplía con todas mis obligaciones, algo terrible pasaría. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía con una certeza absoluta. Subí las escaleras de nuevo. Cada paso era una tortura. El segundo piso estaba más oscuro que antes, como si las luces hubieran perdido intensidad. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, estirándose interminablemente frente a mí. Caminé lentamente, revisando las habitaciones una por una. Cuando llegué frente a la 205, la habitación de la mujer pálida, me detuve. No se escuchaba ningún ruido del interior, ningún sonido de respiración, ningún movimiento, nada. Pegué mi oído a la puerta tratando de escuchar algo, cualquier cosa, y entonces lo sentí, una respiración, justo del otro lado de la puerta. Alguien estaba ahí parado, tan cerca que podría tocar la puerta con solo extender la mano, respirando, esperando. Me alejé de la puerta lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Pero cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché la voz de nuevo. La misma voz que había escuchado por teléfono. Venía del interior de la habitación. «Rafael», susurró. «Sabemos que estás ahí, podemos sentirte. Podemos oler tu miedo.
Es delicioso. Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí por ese pasillo tan rápido como pude. Bajé las escaleras de 3 en 3 y volví al mostrador. Tomé la libreta y escribí con letras grandes y temblorosas. 5:30. Algo en la habitación 205. Me habló. Conoce mi nombre. No puedo hacer esto. No puedo. Miré el reloj. Faltaba 1 hora y media para las 7 de la mañana cuando llegaría don Gustavo y mi turno terminaría. 1 hora y media. Podía aguantar 1 hora y media, pero el hotel tenía otros planes. A las 6 de la mañana, cuando el cielo afuera apenas comenzaba a clarear, todas las luces del hotel se apagaron. No fue un apagón gradual. Todas se apagaron al mismo tiempo, dejándome en una oscuridad absoluta. La única luz venía del letrero de neón afuera, que seguía parpadeando, enviando destellos rojos intermitentes al interior del lobby. Encendí mi linterna con manos temblorosas. El haz de luz parecía débil, incapaz de penetrar completamente la oscuridad que me rodeaba. Y entonces escuché los pasos, muchos pasos, bajando por las escaleras. No eran 2 o 3 personas. Sonaba como si decenas de personas estuvieran bajando al mismo tiempo, sus pasos sincronizados en un ritmo macabro. Apunté mi linterna hacia las escaleras y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Había gente bajando, figuras humanas, vestidas con ropas de diferentes épocas. Algunos llevaban trajes antiguos, otros vestidos largos de los años 40 o 50. Todos estaban pálidos, con la misma palidez enfermiza que había visto en la mujer del segundo piso. Sus rostros estaban vacíos, sin expresión alguna, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Bajaban lentamente, en completo silencio ahora. El sonido de los pasos había cesado. Solo se escuchaba el zumbido del letrero de neón y mi propia respiración agitada. Se fueron acercando al mostrador, 1 por 1, 2, 5, 10, 15. Seguían llegando, llenando el lobby con sus presencias frías y vacías. Me rodearon completamente, formando un círculo a mi alrededor. No se movían, no hablaban, solo me miraban con esos ojos horribles y sin vida. Y entonces la vi, la mujer pálida del segundo piso. Caminaba entre las otras figuras, acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. Cuando llegó frente al mostrador, se quitó los lentes oscuros por primera vez. Sus ojos eran completamente negros. No tenían pupilas, ni iris, ni blanco. Solo oscuridad pura. Me miró directamente y sonrió, mostrando dientes que eran demasiado blancos, demasiado afilados. «Bienvenido al San Jerónimo, Rafael», dijo con esa voz suave y terrible. «Has hecho un buen trabajo esta noche. Muy bueno. Ahora es momento de que conozcas la verdad sobre este lugar».